El Santo del Día. 17 de noviembre. Santa Isabel de Hungría, viuda. Año 1207. Que el Señor nos conceda, como a su buena Isabel, el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra vida y nuestros bienes a ayudar a los más necesitados. Isabel, a los 15 años, fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI, de Turingia. El matrimonio tuvo 3 hijos. Se amaban tan intensamente que ella llegó a exclamar un día: Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debiera amarte a ti? Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que criticaban: cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Cuando apenas tenía 20 años, y con su hijo menor recién nacido, su esposo murió en un viaje a defender Tierra Santa. Isabel casi se desespera al oír la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Rechazó varias ofertas de matrimonio y se decidió entonces a vivir en la pobreza y dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijos, desprovistos de toda ayuda material. Ella cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo. Ahora no tenía quien le diera para el desayuno, pero confiaba totalmente en Dios y sabía que nunca la abandonaría ni a sus hijos. Finalmente, algunos familiares la recibieron en su casa, y más tarde el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda, y con ellos construyó un gran hospital para pobres y ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando ya habían desvestido los altares en la iglesia, se arrodilló ante uno y delante de varios religiosos hizo voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza, como San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, de tela burda y ordinaria, y los últimos 4 años de su vida, de los 20 hasta los 24 años, se dedicó a atender a los más pobres, enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres, y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital, tejía y hasta pescaba, con tal de obtener con qué comprarles medicinas a los enfermos. Tenía un director espiritual que, para ayudarla en su camino a la santidad, la trataba duramente. Ella exclamaba: Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor, ¿cuánto más te debería temer a ti, si desobedezco tus mandamientos? Un día, cuando todavía era princesa, fue al templo vestida
con los más exquisitos lujos, pero al ver una imagen de Jesús crucificado pensó: Jesús, en la cruz despojado de todo y coronado de espinas, y yo con corona de oro y vestidos lujosos. Nunca más volvió con vestidos lujosos al templo de Dios. Una vez encontró un leproso abandonado en el camino, y no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, lo acostó en la cama de su marido que estaba ausente. Llegó éste inesperadamente y le contaron el caso. Se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación vio en su cama no el leproso, sino un hermoso crucifijo ensangrentado. Recordó entonces que Jesús premia nuestros actos de caridad para con los pobres como hechos a Él mismo. El pueblo la llamaba Nuestra Madre Buena. Unos sacerdotes de aquella época escribió: afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza afirman que varias veces, cuando ella regresaba de sus horas de oración, la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El mismo emperador Federico II afirmó: la venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Cuando apenas cumplía 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II y una multitud tan grande formada por gentes de diversos países y de todas las clases sociales, que los asistentes decían que no se había visto ni quizá se volvería a ver en Alemania un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, la patrona de los pobres. El mismo día de la muerte de la santa, a un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama, sufriendo terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosísimos. Él dijo: Señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora tan hermosamente vestida? Y ella, sonriente, le dijo: es que voy para la gloria. Acabo de morir para la tierra. Estire su brazo, que ya ha quedado curado. El paciente estiró el brazo, que tenía totalmente destrozado, y la curación fue completa e instantánea. 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cisterciense, el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor al corazón, y ningún médico había logrado aliviarle de su dolencia. Se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa, y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. Estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice a declararla santa, cuando apenas habían pasado 4 años de su muerte. Santa Isabel de Hungría es patrona de la arquidiócesis de Bogotá. No faltó quien acusó a la princesa
ante el propio duque de estar dilapidando los caudales públicos y dejar exhaustos los graneros y almacenes. Luis quería a su esposa con delirio, pero no pudiendo resistir, sin duda, el acoso de sus intendentes, les pidió una prueba de su acusación. Espera un poco, le dijeron, y verás a salir a la señora con la fratiquera llena. Efectivamente, poco tuvo que esperar el duque para ver a su mujer que salía como a hurtadillas de palacio, cerrando cautelosamente la puerta. Violentamente la detuvo y le preguntó con dureza: ¿qué llevas en la falda? Nada, son rosas, contestó Isabel tratando de disculparse, sin recordar que estaba en pleno invierno, y al extender el delantal, rosas eran, y no mendrugos de pan lo que Isabel llevaba, porque el Señor quiso salir fiador de la palabra de su sierva. Oración. Oh Dios misericordioso, alumbra los corazones de tus fieles, y por las súplicas gloriosas de Santa Isabel, haz que despreciemos las prosperidades mundanales y gocemos siempre de la celestial consolación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.